Saludamos familia, a todos los matrimonios, sean bienvenidos a esta nueva faceta de las enseñanzas que semana a semana estamos dando, gracias a la Iglesia Cristo de la Roca. Muy bien, y te invitamos ahí donde estás, por favor, que inclines tu rostro, vamos a orar por este tiempo de enseñanza. Y decimos juntos, Así gracias es. bendito Dios por este Gracias, tiempo. Señor, por este tiempo, te agradecemos, papá. Danos sabiduría y danos entendimiento, Señor, para aprender tus enseñanzas, papá. Bendecimos este tiempo y declaramos, papá, que toda palabra que sale de nuestra boca no volverá vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual es enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. La semana pasada tocaron un tema muy importante, se llama la importancia de la comunicación fluida. Y el tema era obstáculos para una buena comunicación. Amor, hacemos un repaso de esto un Sí, poquito ese para tema lo recordar. estuvieron abordando nuestros amados pastores, el Así pastor es. José, la pastora Ana, y nos mostraron 4 obstáculos. Y si usted se desconectó, apúntelo ahora, por favor. Así Obstáculo es. número 1, los compromisos. Exacto. El trabajo, los compromisos, los mandados, las salidas, los chicos, los parientes, todo esto y mucho más hace que haya una ausencia de comunicación entre los esposos. Y quizás te preguntas ahí, ¿por qué los compromisos? Ciertamente cuando uno adquiere compromisos, sea en el trabajo, sea con la familia o aún con tu grupo que haces, quieras o no, toma un tiempo, tiene un proceso y entras a cortar la comunicación con tu cónyuge, ¿sí? Si hablamos con los hijos, desde que nacen, empiezan a caminar, ir a la escuela, es un avance progresivo y demandante de mayor tiempo. Pero, ¿sabes? Incluso van creciendo, llegan a la adolescencia, necesitan que los aconsejemos, que estemos los apoyando constantemente. ¿Y sabe qué pasa con esto? Hace que restemos tiempo de comunicación con nuestro cónyuge. Así es, y también hablamos de las redes sociales o de la televisión, ¿no? Porque a veces ¿qué hacemos a la hora de levantarnos o cuando estamos con los ratos libres? Lo único que hacemos quizá por ahí es el Facebook, ahora que está de moda los videos en TikTok o otras redes sociales más, te quita el tiempo, en vez quizá de comunicarte con tu cónyuge. Hay temas muy importantes que hoy vamos a aprender. Muchas personas prefieren estar conectadas al televisor que estar hablando con su cónyuge. Y nos dejaron una tarea. Nos dijeron que podíamos hacer el reto de desconectarnos del televisor durante una semana, porque si no lo podemos hacer, podemos pertenecer al millones de adictos, a los millones de adictos que hay Así es. enlazados al televisor. También hablan del temor al conflicto, ¿sí o no? Ciertamente el hombre entra en unos desacuerdos y dice, ¿por qué o cómo entra en un tema de conflicto? También esto, o de querer tener la razón, también esto, amor, te quita muchas veces el tiempo de la comunicación. En vez de ponernos de acuerdo, estamos queriendo tener la razón uno de nosotros. Pasa porque algunos hombres han crecido en hogares donde se alzaba mucho la voz, donde las conversaciones terminaban en conflicto, o porque algunas mujeres han crecido en hogares donde la mamá, cuando opinaba, era humillada, era maltratada, y lamentablemente tanto varones y mujeres bajo esa experiencia de hogar no quieren comunicarse, no quieren expresar lo que piensan por temor al conflicto. El corazón, y eso muchas veces nos impide tener una buena comunicación. Muy bien, para entrar al siguiente tema de esta semana, primero vamos a dar, amor, un texto bíblico. Así es, y eso está en Salmos 19, 14, que dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Así que el Señor quiere que debemos querer o desear que nuestras palabras lleguen al Señor, ¿sí? Y sobre todo es una forma básica de comunicación. Si te comunicas bien con Dios, te vas a poder comunicar bien con tu cónyuge. Hoy el tema que nos toca, apunte usted ahí, son niveles de comunicación, parte 1. Así es. ¿Cuál es el nivel de comunicación? Quizá, amor, también un poco habló nuestro pastor la semana pasada y dijo, ¿no? El tema de esto, ¿no? De la comunicación profunda o de la comunicación nivel 1, ¿no? De que solamente es una pregunta, ¿no? Solamente es una pregunta de cómo estás o cómo te va o de dónde vienes y qué es nuestra respuesta como varones o como damas también. Es otra
respuesta corta que solamente quiere decirlo todo, ¿cierto? Muy bien, hay un especialista en matrimonios, dice que usar adecuadamente el conflicto, y esto nos trae a memoria una enseñanza que damos también en los matrimonios, que son buenos o malos conflictos. Los conflictos son necesarios. Entonces, si usa bien usted el conflicto y también lleva una comunicación efectiva, tiene las dos claves importantes para tener una unión feliz. Cuando hablamos de claves, es como decir el ingrediente que no debe faltar en una buena receta. Así es. Las parejas deben acordar un sistema, dice, por el cual se hable o se escuche, ya que la comunicación es algo que se aprende. Ciertamente, muchas veces llegamos al matrimonio sin aprender a comunicarnos, porque todo lo vemos querer tener la razón, y eso es no saber comunicarnos. Pero la buena noticia es que podemos aprender. ¿Y cómo aprendemos? Quizá escuchando estos temas y aprendiendo, ¿no? Hay algunos temas que en nuestro matrimonio no se manejan bien. Por ejemplo, hablar de dinero, hablar de cómo criar los hijos. Entonces, ¿qué hago con esos temas? Debo reemplazarlo por nuevas estrategias. De repente, sobre los hijos, no lo converso con mi esposo, sino lo escribo o lo digo a través de juegos. O hasta hay una dinámica que hacemos que se dice, díselo cantando, pero buscamos formas que no lastimen y no dañen al matrimonio. Y cuando esto pasa, lo primero que hacemos es, como dije al inicio, ¿no? Estamos en una comunicación nivel 1, que es solamente una pregunta. ¿Y qué buscamos? Una respuesta profunda, pero lo que pasa es que respondemos también con otra pregunta. Lamentablemente las parejas no tienen una comunicación profunda. ¿Sabe por qué? Porque usan solo la más básica. Y usted quiere saber cuál es la más básica, es la número 1. ¿De qué nos habla la número 1, amor? Vuelvo a repetir, nos habla solamente de una comunicación corta, de lo que dice las frases hechas. ¿Cómo estás? Quizá ahí dice el varón, bien, pero no es específico, no hay una comunicación. O quizá la dama igual. ¿Por qué llegas tarde? Ah, porque me hice tarde. Nada más, no hay algo más específico y más profundo. Y es un nivel de comunicación nivel 1. Cuando utilizas frases hechas en tu matrimonio, solo estás tratando de ser amable y hablar por cumplir. No expresas tus emociones, no te interesa la respuesta del otro. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, dice, ¿cómo te va? Bien, dices, ¿no? Y pues la otra respuesta es... Y la persona dice, ya él me responde que está bien, pero como no me importa, solamente expresé la pregunta, ¿cómo estás por cumplir? Empiezo a tocar otro tema. Recuerda apagar la luz. Exacto. O también puede decir, ¿cómo estás? Igual, la otra persona... Con un malestar en la garganta. Y va otra pregunta. No te olvides pagar la luz, pagar el agua, algo parecido. ¿Sí? Más allá... allá... es la verdad, amor, lo que siempre sucede dentro de los matrimonios, y quizás lo hacen quizás por el constante trabajo, por el estrés, por el cansancio, pero déjame decirte que si estás en esto, estás en el nivel 1 de comunicación. Y este nivel es donde están los matrimonios más deteriorados. Y solamente se utiliza este tipo de comunicación para las amistades ocasionales, es decir, las personas que no te importan, que si te puedes ver hoy día y no importa si la ves de acá a un año. Esa comunicación, si está en tu matrimonio, alerta roja. Así es. Ahora vamos por el nivel de comunicación nivel 2, que son solo los hechos, amor. Este nivel solo brinda información objetiva. Se comunican los hechos. No importa la opinión del cónyuge, la reacción del cónyuge. No te importa. Solo sueltas la pregunta y la dejas quizás en el aire. Por ejemplo. Así dice, está lloviendo. La reunión es a las 10. Hay que cambiar el aceite del carro. Estás solamente tras una pregunta, estás preguntando, estás queriendo darte a acordar algo. Solamente brinda una información objetiva, más no brinda comunicación. Pero este tipo de nivel, entre comillas, que no es tan bueno, ayuda a algo. Ayuda a planificar. Por lo menos cuando dices, sí, amor, ¿no? Es bueno, ¿no? Claro, aporta y ayuda a recordar que necesitan planificar cómo se van a cuidar el uno al otro, cómo van a cuidar a los hijos, pero recuerden que en este nivel debes reconocer que necesitas aprender a comunicarte de manera afectiva.
Así es, si no será, dice, difícil que pueda mantener o hacer crecer un matrimonio saludable sobre esta base de comunicación. Una relación personal de cualquier tipo, para que sea saludable, requiere de ambas partes de comunicación en un nivel más profundo. Ciertamente, mi amor, si yo te digo, la reunión es a las 10, ¿cuál sería tu respuesta, amor? Debería, si mi comunicación mejora y es más profunda, puedo preguntarle, ¿te da tiempo para lo que vas a hacer? ¿O necesitas de mi ayuda? ¿O hago algo para que tú puedas alcanzar, llegar a las 10? Ese tipo de comunicación, si ya la estamos usando, estamos camino a hacer una comunicación más asertiva y profunda. Igual, por decir con el ejemplo que pusimos, si está lloviendo o está haciendo frío, está lloviendo, está haciendo frío, la respuesta quizás debería ser... ¿Estás abrigado? Claro, exacto, estás abrigado. ¿O esperas estás que baje bien. un poco la lluvia antes de venir? Pero por favor, cuídate. Exacto. Porque cuando hay un estímulo y una respuesta de preocupación de la otra persona, estamos avanzando en la comunicación. Ajá. Vamos a dar unos tips muy importantes, lo cual también hemos aprendido esto. ¿Qué dice? Discutir los temas de uno en uno, no aprovechar otros temas. Cuando tenemos inconvenientes o problemas, debemos discutirlo uno por uno. No problema tras problema, porque a la final no nos vamos a entender y vamos a perder tiempo ahí. Por ejemplo, si nos hemos reunido con el cónyuge para hablar de los hijos, solo hablamos de los hijos. Esperamos otro día, otro momento para hablar de economía. Establecemos otro tiempo, otro momento para hablar de repente los viajes, paseos o momentos como pareja. No mezclemos las cosas. 2, dice, no ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. No estés incómodo si antes no lo has comunicado. Por si hay cónyuges a veces se incomodan sin haber dicho por qué están incómodas. Simplemente están incómodas o incómodos, pero no hay comunicación. Entonces no es bueno eso, ¿sí? Si ya tienes alguna acción, alguna cosa que tu cónyuge hizo que te está molestando, que sientes que está haciendo cosas negativas, lo ideal es comunicarlo lo antes posible, sin permitir que mucho tiempo esté ahí. Algo me viene ahorita a la mente, es como que estuviera una carnecita. Cuanto más tiempo está expuesta, corre el riesgo de podrirse, de oler mal y verse mal. Así es, dice también no hablar del pasado. En esto lo hacemos, yo creo que todos, seamos hombres o mujeres, siempre recordamos del pasado o de un problema anterior, lo cual no es bueno también cuando tenemos o queremos buscar una conexión fluida dentro del matrimonio, ¿no? Esto se atribuye mucho a las mujeres, se nos dice que somos históricas. Cuando el esposo comete un error, solemos decir, y no es la primera vez que lo haces, lo hiciste el año pasado, hace 5 años, hace 7, hace 9. Cuidemos eso. Por ahí podría ser el porcentaje mayor para las mujeres. Ser específicos y no perder el tiempo en otros temas, porque si vamos a hablar de economía, hablamos de economía, si vamos a hablar de salidas, hablamos de salidas, si vamos a hablar de hijos, hablamos de hijos, porque si vamos a hablar de todos los temas, a las finales, pues no vamos a ser específicos dentro del tema. Y siempre tratemos de decir las cosas directas. Si, por ejemplo, estamos hablando de los hijos, decirle, me incomoda esta conducta de nuestro hijo. No decirle, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Si tú sabes que está mal o es tu opinión que está mal, di, siento que lo que está haciendo nuestro hijo está mal. Y eso te permite ser específico. Dice evitar las generalizaciones, los términos siempre y nunca. Muchas veces cuando entablamos comunicación, ¿qué decimos? Siempre eres así, nunca vas a cambiar. No usemos esos términos porque estamos generalizando. Recuerden que todos tenemos la opción de cambiar y nunca una acción de ayer va a ser igual a la acción de hoy. Así es, siempre debemos hablar de que eso tiene que cambiar, sí, es posible, está pasando dentro del matrimonio, pero no hay que ser quizás prolongarlo esto más, lo cual vamos a llenarnos en una gran verdad. Y ser breve, ¿no? Porque muchas veces tocamos el tema y no queremos entendernos, hay que darnos en razón siempre, hay que ser sabios, sobre todo los varones, y breves, concisos, precisos. ¿Para qué? Para no prolongar esto. Cuando a veces le damos mucho tiempo a ciertas comunicaciones o a tratar ciertos temas, corremos el riesgo que terminemos sin entendernos.
Pero cuando decimos ya el punto 1, el punto 2, el punto 3 y ahí termina, podemos tener una mejor comunicación. Dice también la comunicación no verbal. ¿Cómo es una comunicación no verbal? Quizás los gestos por ahí, la incomodidad o el no querer participar. Dice, conversemos. Te dice un sí, no, quizás con un gesto, ¿no? Bueno, o algo parecido, lo cual no es bueno también. Recuerda que si no hay una buena comunicación, no hay un buen matrimonio. La comunicación es importante. Los especialistas nos dicen que el 7% de lo que comunicamos es hablando. El 93% lo explica nuestros gestos, nuestro tono de voz, la sonrisa, la amargura, cómo reflejan nuestros ojos, la postura de manos. Así es que cuando usted diga te amo, hágalo con todo su ser íntegro, porque usted puede decir te amo solo el 3%, el 7% y lo demás no dice te amo. Bueno, esto está fatal. Elegir el lugar y el momento adecuado para ciertos temas. Ciertamente en el dormitorio quizás no puedes hablar de economía, quizás en el comedor no podemos hablar de temas quizás íntimos, ¿no? Yo creo que todo tiene un lugar, un espacio donde conversar, donde dialogar, así que es un tip más por cual debemos de tener una buena comunicación. Y sí, y solo decirle que en esta secuencia hemos abordado 2 nada más de los niveles de comunicación. Así es. En otra enseñanza estaremos abordando los 3 más que restan, pero ahora vamos con las preguntas para los grupos vida. Así, la pregunta número 1 dice, de los 2 niveles de comunicación enseñados hoy, ¿cuál consideras que es el más usado dentro de tu matrimonio? La respuesta lo tienes tú. Pregunta número 2. ¿Qué frases hechas usas en tu matrimonio? Ejemplo, cuando llamas por teléfono, cuando estás molesto o molesta. Así es. La pregunta 3 es, de acuerdo a la enseñanza de hoy, ¿consideras que a tu matrimonio le falta aprender a comunicarse? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Estamos seguros que esta enseñanza va a añadir valor a tu matrimonio. Y agradecemos a la Iglesia Cristo La Roca a través de la visión de nuestro pastor José y Ana por llevar estos temas para que tu matrimonio tenga una mejor comunicación. Así es, busquemos tener una buena comunicación. Recuerda una vez más, tener una buena comunicación es tener un buen matrimonio. Así que lo bueno y lo maravilloso es que todos estamos en un proceso y podemos aprender. Te motivamos a seguirte conectando a tu grupo vida y a las enseñanzas que son una secuencia que ayudarán a tener un mejor matrimonio. Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias.